Bueno, un saludo entonces a todos los académicos aquí presentes y a todo el público que está conectado por YouTube. Un saludo muy especial, gracias a todos por cumplir con este compromiso de asistir a la sesión ordinaria de hoy 30 de noviembre, que es la última además de este año. Con esta sesión nos despedimos. Como ustedes ven, hemos hecho 2 sesiones en el mes, lo usual es una, pero necesitábamos cumplir con unos compromisos adicionales y sobre todo para el ingreso de 2 nuevos académicos. De modo que un saludo muy especial a todos y vamos a empezar con la conferencia de ingreso o las palabras de ingreso mejor del doctor Sergio Bernal González. Él ha enviado el tema titulado Lo esencial del ser médico. Eh, eh, Hablemos un poquito de su hoja de vida, que ya ustedes ya la conocieron en extenso por el correo electrónico, pero recordemos que es un médico especialista en ortopedia y trauma y hizo los estudios universitarios de medicina general en la Universidad de Antioquia y se graduó en 1980. Es especialista entonces en ortopedia y trauma de la Universidad de Antioquia de 1987 y es miembro de la Sociedad Antioqueña de Ortopedia y Trauma desde esa misma fecha. Asistencia a múltiples cursos y congresos y ha desempeñado varios cargos, entre ellos fundador del Servicio de Ortopedia y Trauma en Metrosalud Medellín del 87, ortopedista de planta de Metrosalud durante 31 años sucesivos, coordinador del Servicio de Ortopedia de Metrosalud, ortopedista por contrato con el seguro, trabajos médicos, está quiste óseo neurismático, estudio anatomoclínico de 54 casos, que es un trabajo presentado para ingresar a la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Tiene libros publicados, el uno se titula Fragmentos de Vida, publicado en el año 2020, y el segundo, Cuarentena, Memorias de un médico retirado, que salió en este año. El trabajo de ingreso entonces se titula Lo esencial del ser médico. Asistiremos hoy entonces al ingreso a nuestra academia de un escritor y poeta. Muestra ante los académicos como trabajo de ingreso una historia de vida impoluta que ha satisfecho plenamente a los académicos que lo propusimos ante ustedes, Tiberio Álvarez Echeverry y yo. Y además, unos deseos inmensos de ingresar a la Academia de Medicina de Medellín y trabajar por ella. La investigación no ha sido su beta, pero sí el trabajo honesto, responsable y ético. Ingresa con una disertación sobre lo esencial del ser médico y quiere presentar a ustedes una muestra de su producción literaria y poética. No ingresa con temas de investigación sobre el dengue o sobre las vacunas o sobre úlceras y bacterias o la diabetes y la insulina o muchos otros. No. Ingresa con temas como la sombra del Parkinson, nace una clínica y un año sabático, donde notarán ustedes un manejo pulcro del idioma, con una sintaxis sin tacha y un desarrollo del relato que atrapa inmediatamente al lector. Ha pedido prestada mi voz para poder ser oído, para leer lo suyo, porque su Parkinson ha comprometido su prosodia y no podrá leerlos personalmente como hubiera sido su deseo. Su redacción me ha encantado. Hará parte también de esa lista estelar de médicos, académicos o no, literatos y poetas, como Manuel Uribe Ángel, Andrés Posada Arango, Emilio Robledo Correa, Dionisio Arango Ferrer, Alonso Restrepo Moreno, Gustavo González Ochoa, además su pariente, Alfredo Correa Henao, Antonio Osorio Izaza, primo hermano de Miguel Ángel Osorio o Porfirio Barbajacó, a quien le dedicó la canción de la vida profunda, Alfredo Naranjo Villegas, Jorge Franco Vélez, Ramón Córdoba Palacio, Alfonso Castro, César Uribe Piedrahíta, entre los fallecidos, y Emilio Restrepo Baena, Guillermo Henao Cortés, Jaime Restrepo Cuartas, Tiberio Álvarez Echeverry, Diana Patricia Díaz y tantos otros que se recrean en sus artículos de historia de la medicina y crónicas inspiradas en la misma, o bien relatos de misterio o de policías y ladrones al mejor estilo de Arthur Conan Doyle. Entonces, le damos la palabra
con el título de su trabajo, Lo esencial del ser médico. Se hizo una grabación, una pregrabación, como eso hemos hecho siempre, y el doctor Sergio González se va a dirigir a todos nosotros. Doctor Mario Melquizo, presidente de la Academia. Doctor Carlos José Jaramillo Gómez, vicepresidente. Doctor Tiberio Álvarez Echeverri, mi padrino ante la Academia. Académicos en general y público que nos escucha, buenas noches. María. Es para mí un gran honor presentarme en este recinto donde se han enfrentado los hombres y las mujeres que con sus investigaciones, con sus aportes, han sido realmente los impulsadores del desarrollo de la medicina antioqueña. Mi bagaje es pequeño, por tal razón seré breve. Voy a cederle la palabra al doctor Mario Melquizo para que lea en nombre mío mi discurso. Y una vez terminando el discurso, lea algunos de las partes de los 2 libros que he publicado últimamente. Doctor Mario tiene la palabra. Bueno, podemos retirar entonces para yo compartir lo mío. Bien, ya han escuchado al doctor Sergio y ya se dan cuenta por qué razón me ha pedido prestada mi voz para que yo pueda pronunciar su discurso. Realmente no lo estoy haciendo en calidad de presidente, sino que él me pidió que lo hiciera yo. Es para mí, dice el doctor Sergio, un gran honor presentarme en este recinto donde han disertado tantos hombres y mujeres que con sus investigaciones y aportes han sido realmente los impulsadores del desarrollo de la medicina antioqueña. Es mi bagaje pequeño, por tal razón seré breve. Quise repetir estas palabras que él mencionó porque a lo mejor no se pudieron entender bien por la dificultad que tiene él en este momento para pronunciar, es decir, por defectos en su prosodia debido a la enfermedad de Parkinson, que ya tiene 8 años de evolución en él. Sergio dice que podría cantar con el catalán Joan Manuel Serrat. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Pero en mi caso, mi canción sería todo un trabajo médico ininterrumpido de 40 años en el oficio de tratar el dolor humano, haciendo uso de los 3 pilares que constituyen los cimientos del humanismo: la compasión, la humildad y el amor al prójimo. Debo decir con sinceridad que la visión que tengo de la medicina la recibí con orgullo por herencia de mi padre médico. Aprendí la consideración por el prójimo y de mi madre la vocación para solucionar problemas y el espíritu de servicio. Una medicina así entendida y así ejercida puede cumplir, sin lugar a dudas, su función de tratar al ser humano, función que en mi opinión se compone en un 70% de academia y ciencia y en un 30% de sacerdocio, que no es otra cosa que lo que algunos llaman el arte de ser médico. ¿Y cuál es la parte sacerdotal de la medicina? Podrían preguntarme. Es sencillamente la disposición para acompañar, para consolar, para aconsejar, para orientar a una persona que está sufriendo. Un sacerdocio así entendido, al lado de una buena fundamentación teórica, con claridad conceptual, multidisciplinariedad y respeto absoluto por los principios de la ética, es para mí el ideal del ejercicio de una profesión cuyo sustrato de trabajo es el dolor humano. Exactamente esta, fue la medicina que ejercí durante 40 años, 6 como médico general y 34 como cirujano ortopedista. Como médico general trabajé en la Universidad Nacional atendiendo a los estudiantes y en Metro Salud, donde me vinculé como médico de medio tiempo una vez terminado mi año rural. Allí atendí cerca de 550 partos e hice innumerables curetajes para el manejo de hemorragia uterina disfuncional y de abortos en curso, utilizando el ketalar como anestésico.
Fue este un trabajo tan intenso que logró enamorarme de la obstetricia y la ginecología hasta el punto de llegar a considerar posible la aspiración a dicha especialidad. No obstante, después de algunas consideraciones de orden laboral, desistí de este enamoramiento y logré un cupo como residente de ortopedia en la Universidad de Antioquia en 1983. Ante la necesidad de obtener algunos ingresos para mi sostenimiento durante la residencia, tuve que continuar con mi trabajo de médico general durante los 3 primeros años, haciendo 2 trasnochos semanales en el Hospital Rural de San Cristóbal. Estos 8 turnos al mes, sumados a uno más cada cuarto día en el Hospital San Vicente de Paúl, fueron minando mis energías, a tal punto que después de 3 años, ante la imposibilidad de cursar el cuarto y último, con absoluta carencia de medios para mantenerme, en caso de haber renunciado al trabajo, me vi obligado a buscar un patrocinio. Por fortuna logré que Metrosalud me concediera un año sabático, en el que me mantenía la antigüedad de 7 años y me pagaba el sueldo completo con sus prestaciones sociales, con la condición de que una vez graduado permaneciera vinculado con ellos por un mínimo de 2 años, durante los cuales debía yo fundar y atender el servicio de ortopedia y trauma del que la entidad carecía. Fue así como empezó a funcionar en el Hospital Intermedio de Buenos Aires, un servicio en el que hoy trabajan entre 8 y 10 ortopedistas. Dicho servicio lo atendíamos los doctores Gustavo Martínez Salas y Humberto Ocampo Benítez, que acababan de terminar sus respectivas residencias en la Universidad Pontificia Bolivariana y fueron promovidos por la entidad del cargo de médicos generales al de especialistas en ortopedia y trauma. Y yo, que debía cumplir el compromiso adquirido con la entidad. Trabajé 31 años sucesivos en ortopedia y fui coordinador de dicho servicio hasta mi retiro en 2018. Allí hice hasta lo imposible para que el servicio creciera e hiciera cosas importantes. Fue así como, a pesar de que estábamos trabajando en un hospital de segundo nivel, me atreví a iniciar un programa de reemplazos articulares de cadera y de rodilla que transcurrió sin mayores complicaciones hasta cuando una reglamentación del Ministerio de Salud prohibió realizar dichos procedimientos en hospitales que carecieran de banco de sangre y de unidad de cuidados intensivos. De modo que, como suele decirse, nos quitaron la música, pero nos quedó lo bailado. Igual suerte corrió el programa de cirugía de pacientes con pie chapín, que inicié y manejé hasta cuando el servicio de ortopedia fue trasladado al Hospital Intermedio de Belén, donde fue suspendido por el jefe de anestesia, porque no había allí, según dijo, cómo darles anestesia a bebés de 6 meses, que es la edad en la que idealmente deben ser operados estos pacientes. Estos tropiezos, sin embargo, nunca me quitaron el ánimo ni la vocación de servicio, que me alcanzaron para trabajar en la entidad hasta completar 39 años de servicio. Simultáneamente, ejercí como ortopedista particular en el municipio de Andes, un fin de semana cada mes, durante 20 años sucesivos. De todo este recorrido, valgan como ejemplos 2 pacientes que considero verdaderos récords en el ejercicio de la cirugía ortopédica. Doña María Arango, una mujer de 108 años que operé por una fractura intertrocantérica de cadera, cuya perfecta evolución le permitió celebrar su cumpleaños 109 en ceremonia religiosa a la que asistí, invitado por su familia. Murió faltando un mes para celebrar su cumpleaños 110. Es este un caso infrecuente de sobrevida después de una cirugía en la que los índices de mortalidad rondan el 30%. Y Doralba Osorio, de 26 años, a quien le hice un reemplazo articular no cementado de cadera como tratamiento para una artrosis post-trauma, como consecuencia de un accidente de tránsito. Reemplazo que después de 20 años está funcionando perfectamente, sin dolor ni cojera, sin desgaste ni aflojamiento, contrariando todos los pronósticos que suelen y que deben hacerse para un reemplazo articular a tan temprana edad, del que no se esperaría una duración mayor de 10 años, el mejor de los casos. Simultáneamente con mi vinculación de medio tiempo con Metrosalud, tomé parte activa en la fundación de la Clínica Las Américas y de su unidad de ortopedia en 1992. Allí trabajé al igual que Metrosalud hasta cuando el mal de Parkinson, que hoy me acompaña, me obligó a hacerme a un lado del ejercicio médico en 2018. Pienso que si algún mérito puede tener todo este trabajo, es el de haber sido hecho con lo que yo considero que es lo esencial del ser médico. En primer lugar, el respeto absoluto al juramento hipocrático que solemnemente hice
al recibir mi diploma de médico, en especial en su 5º punto, que textualmente dice: no permitiré que entre mi paciente y yo vengan a interponerse intereses de orden económico, sexual, racial, político o de nacionalidad. Y en segundo lugar, aunque no menos importante, el de haber tenido siempre presentes en cada acto médico los 3 pilares de la mirada humanista: la compasión, la humildad y el amor al prójimo, acompañados por una actitud sacerdotal, consolando, acompañando, aconsejando y orientando al paciente que sufre. Gracias a la visión humanística con la que siempre ejercí mi profesión, puedo presentar mi hoja de vida ante la Academia de Medicina de Medellín con el orgullo de no haber sido demandado ni requerido nunca por tribunal alguno, ni civil, ni penal, ni de ética, lo que considero un verdadero triunfo para una profesión que se ejerce siempre al filo de la navaja jurídica y al borde del precipicio ético. Finalmente, quiero agregar que nunca busqué un cargo en la docencia. Primero, porque desde muy joven comprendí que mi vocación para tal ejercicio era insuficiente. Y segundo, por respeto a la universidad, a la que nunca quise ver como un escampadero contra el temporal del desempleo. Trabajé, como ya dije, hasta cuando el mal de Parkinson, que hoy me acompaña, me obligó a hacerme a un lado del ejercicio médico en 2018. Durante mi retiro decidí hacerle un desafío cognitivo a mi enfermedad. Fue así como en dura lucha contra la adversidad pude publicar en diciembre de 2020 mi libro Fragmentos de Vida y en agosto de 2022 otro libro, Cuarentena, Memorias de un médico retirado. Muchas gracias. Esas son las palabras del doctor Sergio, todo un derrotero de vida, de toda su dedicación a la medicina y su trabajo, como yo dije, sin fisuras. Bueno, él desea que como parte de su ingreso, como parte de su trabajo, incluya unos crónicas de sus libros. Y quiere compartir primero La sombra del Parkinson, que paso a leérselas. En diciembre de 2014, Natalia Bustamante, la secretaria que trabajaba conmigo todas las tardes en Metrosalud desde hacía 5 años, me preguntó durante una pausa de la consulta: doctor, ¿a usted qué le está pasando? A mí, Natalia, nada. ¿Por qué? Algo tiene que estar pasando, porque mire la letra que usted hacía y mire la que está haciendo. Y me mostró 2 hojas de la misma historia clínica. Tan evidente eran la deformación y el cambio de letra hacia la micrografía que inmediatamente pensé: Dios mío, Parkinson. Pero no hice comentario alguno al respecto. Voy a poner más cuidado, Natalia. Natalia, le dije para concluir. 6 meses después, Metrosalud implantaría la historia clínica electrónica obligatoria y la escritura manual quedaría proscrita definitivamente de la entidad. Todavía no presentaba temblor ni rigidez, pero sí una cierta torpeza en la marcha que se notaba en mis frecuentes tropiezos contra objetos que estaban en su lugar desde hacía años: la papelera, las patas de la silla o del ejercicio, etc. Y todavía toleraba la rutina de juntar deporte y transporte, haciendo a pie el recorrido de 13 kilómetros de regreso a casa, desde Belén hasta Envigado, en 1 hora y 20 minutos. 2 años antes había resuelto bajarme del automóvil, con el fin de evitar los trancones del tránsito y en general todas las dificultades que presenta la conducción de un auto en una urbe como Medellín. 3 o 4 veces por 164 semanas utilizaba el transporte público en lugar de hacerla caminaba. Tomaba una bicicleta pública en Belén y bajaba por la calle 30 hasta la estación Industriales del metro. Allí la dejaba y en metro llegaba hasta la estación Envigado, donde me subía a una buseta que me dejaba en la puerta de la unidad residencial donde vivo. En mayo de 2015 me apareció el primer síntoma: dificultad para hacer inspiración completa. Durante la reunión de cumpleaños de una sobrina sentí por primera vez esta molestia, que me asustó de verdad. Pensé que podría ser ansiedad, pero deseché de inmediato esa causa porque no había razón alguna para tenerla. Esa misma noche recibí 2 llamadas telefónicas en las que me hicieron la misma pregunta: Sergio, ¿qué le pasó a usted que está tan encorvado? Es como si se hubiera envejecido de un día para otro, agregó uno de los interlocutores. Con la autoestima golpeada y muy triste, logré conciliar un sueño reparador hasta las 5 de la mañana
hora a la que me levanté para llegar a las 6 al gimnasio de la Clínica Las Américas. Allí hice mi rutina de 1 hora bajo la dirección de un entrenador personal. Me duché en mi consultorio y una vez vestido me recosté en el sofá. Sentía un cansancio que superaba mis fuerzas y mi voluntad. Empezaba consulta a las 8 y francamente no me creía capaz de atenderla. Caí en la cuenta de que este cansancio era otro síntoma que sentía hacía días y que era uno más de lo que yo empezaba a llamar mi enfermedad de Parkinson. Haciendo de tripas corazón, atendí los 5 pacientes que tenía citados y procedí a llamar a Ángela, mi esposa, y la puse al tanto de mis sospechas. 8 días después, asistí a una cita con el neurólogo Mauricio Rueda, especialista en movimientos anormales, quien después de un examen detallado me dijo: a usted le noto una leve hipomimia, pero no puede hablarse todavía de una enfermedad de Parkinson. Tengámoslo por ahora como un parkinsonismo, posiblemente medicamentoso. Suprima la fluoxetina desde hoy mismo y el amlodipino, agregó, y me entregó una lista de 46 medicamentos desaconsejados, entre los cuales figuraban estos 2. Cometí el error de no hacer el desmonte escalonado de la fluoxetina y en un mes estaba sumido en un síndrome amotivacional severo. Tenía dificultad para conciliar el sueño. Había perdido el interés por todo, tanto del orden social como del intelectual, y renegaba permanentemente ante la más mínima dificultad. De tanto cavilar ante los constantes reclamos de mi esposa y los de nuestra hija, llegué al autodiagnóstico. Creo que lo que tengo es un estado depresivo. Les dije una noche, mañana mismo pediré una cita con un psiquiatra. Y así fue. El 14 de abril de 2016 asistí a una cita con la psiquiatra María Paulina Méndez. Vengo con cambios de conducta que podrían ser depresivos. Me siento intolerante y empequeñecido, como si el entorno fuera enorme. Alcancé a decirle antes de que se me desatara un llanto incontenible. Después de secar mis lágrimas con un pañuelo que me entregó con amabilidad, le conté que había sido tratado por un episodio agudo de depresión causado por la muerte de mi madre 31 años antes. Sergio tiene un trastorno depresivo recurrente, pero el episodio actual es moderado, me dijo mientras escribía una prescripción. Poco después, tuve una cita de revisión con el neurólogo Juan Fernando Calle Lemus, cuyo consultorio está ubicado en la torre médica de la Clínica Las Américas, donde está también el mío. Con una opinión muy parecida a la del doctor Rueda, me recomendó un tratamiento con Mucuna pruriens, consistente en tomar 2 cápsulas diarias de esta sustancia, que es un extracto de frijol terciopelo que se cultiva en India y que contiene altas cantidades de levodopa natural. Sergio, el medicamento es aprobado por la Sociedad Americana de Neurología. No agotemos todavía la levodopa. Con Mucuna pruriens, para controlar lo que yo llamaba ya a boca llena mi mal de Parkinson, y mirtazapina como antidepresivo, logré mantener controlada mi salud durante casi 3 años, hasta cuando mi esposa, que advertía el aumento en la pérdida del equilibrio, me sugirió pedir una cita con neurología. En pocos días fui atendido por la neuróloga Liliana Villarreal, que muy claramente opinó que mi caso no estaba para continuar postergando el uso de la levodopa y que por el contrario debía empezar inmediatamente su uso en combinación con un agonista de la misma. Empecé con levodopa, carbidopa, Parken de 100 miligramos y pramipexol como agonista. En la segunda cita con la doctora Villarreal alcancé niveles altos de ambos medicamentos y pocos meses después llegué a la dosis máxima de pramipexol, 4,5 miligramos por día, con 100 miligramos cada 4 horas de Parken, es decir, 600 miligramos por día. Desde el principio me pidió estar atento a la aparición de los efectos secundarios de pramipexol: hipersexualidad, ludopatía, desmesura en los gastos, lo que podría llamarse un cuadro de hipomanía. Cerca de un año toleré los 4,5 miligramos y nuevamente fue mi esposa la que puso en conocimiento a la doctora Villarreal de lo que ella consideraba desmesura en el manejo de los gastos. Alarmada con dicha queja, la neuróloga inició el desmonte progresivo del pramipexol hasta suprimirlo completamente y sustituirlo por otro agonista, esta vez transdérmico, mediante el uso de parches adhesivos de rotigotina, uno de 4 miligramos cada día. La enfermedad de Parkinson es inexorable y misericordiamente progresiva. Me había dicho el neurólogo Omar Buriticá, considerado uno de los colombianos mejor preparados en el manejo de este mal. Y cuánta razón tenía. En el corto periodo que va desde el inicio de la levodopa hasta el presente, me ha quitado el equilibrio hasta el punto de presentar 6 o 7 caídas por semana.
la motricidad fina, hasta hacerme completamente imposible la escritura manual y muy difícil la digitación sobre un teclado de computador. Y me ha deteriorado tanto la marcha que se me hace ya imposible salir sin la compañía de alguien que me impulse en el despegue de mis pasos congelados y me detenga ante el peligro de una festinación descontrolada. Desde mi niñez sentí siempre una gran afinidad por los ancianos e hice todo lo posible en búsqueda de la longevidad. Por mucho tiempo coleccioné recortes de prensa que hablaban de personas que llegaban a la envidiable edad de 100 años, pero los avances de la medicina y el mejoramiento de las condiciones de vida volvieron tan frecuentes las personas centenarias que un domingo el diario El Colombiano publicó felicitaciones para 3 personas que ese día llegaban a los 100. Fueron estos los últimos recortes de prensa que guardé en mi colección. En septiembre de 2021 fui invitado a tomar parte como paciente en una investigación que el Instituto de Neurociencias adelantaba en asociación con un instituto de los Estados Unidos y con financiación americana. Me hicieron una historia clínica en presencia de Ángela, la más completa que puede imaginarse. Después me sangraron para enviar la muestra a Estados Unidos, con el fin de buscar marcadores genéticos de la enfermedad de Parkinson. Y finalmente me hicieron unas pruebas neuropsicológicas para descartar presencia o indicios de demencia, de senilidad o de enfermedad de Alzheimer, es decir, para buscar el deterioro cognitivo que tan frecuentemente se encuentra asociado al mal de Parkinson. Muy difíciles y con una duración de casi 3 horas, pero con resultados que nos dieron total tranquilidad a todos. No se encontraron indicios de deterioro cognitivo por senilidad, ni por ninguna de las demencias, que son muchas, ni por la enfermedad de Alzheimer. Me felicitaron. La medicina ayurvédica y la homeopatía hahnemaniana, que hacen enfoque holístico de sus pacientes y que tanto escudriñan sus esferas afectiva y espiritual, me llevaron a buscar por estos senderos el detonante de mi mal, para encontrar la posible causa en el trato denigrante y en la ofensa verbal agresiva de un colega, ocurrida apenas 2 meses antes de la aparición de la micrografía como primer signo clínico. Pero de nada sirve encontrar el detonador cuando ya ha estallado la bomba. No obstante lo dicho, y a pesar del deterioro físico evidente, de la lentitud para pensar, para hablar y para el movimiento, he ganado en paciencia lo que en habilidad he perdido, y con una buena dosis de resignación sin entregarme, voy llevando mi enfermedad sin fatalismo, sin tristeza, sin depresión. Veo ya imposible el ascenso hasta los 100 y difícil la llegada a la meta de los 80, porque si bien es sabido que la enfermedad de Parkinson por sí misma no es causa de muerte, sí proporciona todos los elementos que facilitan una muerte accidental. De modo que tratando siempre de no hacerle concesiones a la muerte, vivo feliz y a voz en cuello puedo decir con el poeta Amado Nervo: en paz muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Enero de 2022. Voy a traer un vaso de agua para poder seguir. Si hubiera forma, doctor, de hacer un aplauso intermedio, este sería un buen momento para hacerlo. Es Sí, extraordinario, claro. hermoso lo que hemos ¿Por hecho qué no y lo quitamos que los hemos escuchado. micrófonos un momentico y aplaudimos? Hermosísimo toda la presentación. Muchas gracias. Yo les dije a ustedes que estábamos ante un Extraordinario. escritor de una sintaxis extraordinaria, que atrapa inmediatamente la crónica a su lector y que narra sin ocultar absolutamente nada su enfermedad. De modo que sí, un aplauso
Absolutamente, magistrado. Muy bien. Bueno, el doctor Sergio quiere que hay otras dos narraciones y hay unos otros relatos y hay unos poemas de su autoría. Yo creo que alcanzamos a leer un solo relato que además es de interés histórico ya en este momento para la ciudad de Medellín, que llaman Nace una clínica. Creo que nos vamos a tener que quedar sin leer el siguiente para leer unos poemas que también quiere que leamos. Creo que tenemos tiempo, tenemos 6 y 10, tenemos unos 10 minuticos en lo que la parte que le corresponde al doctor Sergio. Y él me dijo, le autorizo para que lea lo que quiera, quite lo que quiera, de modo que yo voy a leer este último relato. Gracias, doctor Elkin, por su comentario. Nace una clínica. Una mañana de 1986. Al salir de los quirófanos del pensionado del Hospital San Vicente, fui abordado por el doctor Orlando Garcés Picón, un cirujano infantil, hombre muy inquieto y emprendedor, que unos años antes había participado en la fundación de la Clínica Conquistadores para decirme: Sergio, yo quiero fundar una clínica de verdad, que Medellín ya la pide a gritos, pero quiero que sea una cosa de verdad, verdad, como dicen en la costa. Ojalá en un lote nuevo. Nada de seguir haciendo cliniquitas de pipiripao, comprando una casa para convertir la cocina en quirófano y cada habitación en consultorio. Una cosa futurista, con todas las especificaciones de la vida moderna. ¿Tú estarías interesado en participar de un proyecto así? Yo estaba en mi tercer año de residencia y me faltaba un trayecto muy largo en el camino culebrero de la ortopedia. De modo que me vi obligado a decirle que me encantaría formar parte del proyecto, pero que me era imposible participar por carencia de dinero en ese momento. Creo que él estaba empezando apenas a madurar la idea y a tantear los posibles socios. Me atrevo a pensar, por el tono y por el contenido de lo que me dijo, que fui de las primeras personas a las que les expuso su inquietud. 2 años se demoró en reclutar los primeros socios, no todos médicos, que se atrevieran a arriesgar una cuota inicial de 50.000 pesos en pos de una idea que parecía una quimera. Y en 1988 se reunió en la cafetería del edificio Comedal con los médicos Germán Garzón, Carlos Valencia, Jorge Morales, Gonzalo Mejía, Eduardo Tamayo, Óscar Gallego y Marta Lucy Hernández, los profesores de AFIT, Marta Sonia Londoño y Eugenio Ramírez. Carlos Obregón, arquitecto de la empresa constructora Con Concreto, y el doctor Londoño de la firma constructora Ramón H. Londoño y Compañía Limitada. En dicha reunión se acordó la intención de estudiar un proyecto de clínica. Al tiempo que iba contactando e invitando médicos a unirse al proyecto, empezó a organizarlos por grupos según las especialidades. Cada grupo eligió un coordinador y con ellos, en reuniones semanales que él mismo dirigía, fue estructurando un proyecto de clínica moderna que incluía un hotel que pudiera recibir a los pacientes extranjeros que vinieran en busca de la prestigiosa medicina antioqueña. La información recogida en estas reuniones arrojó un dato fabuloso. El proyecto concebido requería un lote de 30.000 metros cuadrados que parecía un imposible conseguir. Pero cuando las cosas van a suceder, las circunstancias se conjugan para que así sea. Como si los astros hubieran alineado en favor del proyecto. Por esos días, el municipio de Medellín puso en venta por licitación pública un lote de 29.000 metros cuadrados ubicado en el occidente de la ciudad, por las carreras 70 y 80, con frente por ambos lados y contiguo a la sede deportiva y club del Instituto de Seguro Social. Era un lote plano que nunca había sido construido, al que la gente conocía con el nombre de La Tomatera, porque durante muchos años había estado arrendado a un cultivador de tomate. Se le concedió mucha importancia a su ubicación en el occidente de la ciudad, donde solo existía una clínica, de la que el propio doctor Garcés era socio fundador y que era precisamente de las que él no quería ya saber nada, una antigua casa de familia reformada. Se pensó, por lo tanto, que una nueva clínica con todas las especificaciones podría dar el cubrimiento en salud a casi la mitad de una población de cerca de 1.500.000 habitantes que tenía en ese tiempo la ciudad. Medellín tenía por entonces, además de la red de centros de salud de Metrosalud, 3 hospitales. El San Vicente, construido a principios de siglo, el Palotón Uribe y el General, ambos de la década del 53, clínicas grandes. Perdón, del 50, y 3 clínicas grandes.
la Medellín y la Soma, las dos fundadas en 1947 y la del Rosario fundada en 1955. Medio siglo llevaba pues la ciudad sin ver nacer una clínica de verdad, grande, moderna, construida según las normas vigentes para una edificación destinada a la atención en salud. Hechas estas consideraciones, el lote mencionado resultaba ser ideal, de modo que era preciso presentarse a la licitación con una propuesta cuya formulación fuera ganadora. Dos dificultades de orden económico salieron a flote. Primero, para participar en la licitación, el municipio exigía el aporte de 28 millones de pesos reembolsables a los 30 días para las propuestas no ganadoras. Dos, era preciso buscar una asesoría profesional que elaborara una propuesta suficientemente sólida y convincente que pudiera competir con posibilidades de éxito, y el costo era de 5 millones de pesos. El doctor Garcés, con su entusiasmo al máximo, le puso el pecho al problema grande y mediante un crédito a su nombre que le otorgó el Banco Industrial Colombiano, consiguió los 28 millones. La caja menor del proyecto aportó los 5 millones, de modo que se pudo presentar una propuesta que a la postre resultó vencedora sobre 4 o 5 más, todas ellas de compañías constructoras que tenían proyectos diseñados para vivienda. Por un monto total de 350 millones financiados a 3 años, se adquirieron 28.800 metros cuadrados a razón de 12.000 pesos el metro cuadrado, y como si se tratara de un presagio de éxito, una vez firmado el negocio por los socios del proyecto, que ya entonces se llamaba Promotora Médica Las Américas, una de las compañías ofreció pagarles por el lote el doble del precio, es decir, 24.000 por metro cuadrado. El lote adquirido se aumentó posteriormente en 300 metros cuadrados comprados al Seguro Social por un monto de 150 millones, alrededor de 50.000 pesos el metro cuadrado. Como coordinador de ortopedia se nombró al doctor Carlos Alberto Llano, que muy pronto me contactó para invitarme a formar parte del grupo de ortopedistas que ya había empezado a reunir. Para ese momento la acción costaba 4 millones y con dolor en el alma tuve que decirle que no. El proyecto seguía andando y reuniendo médicos de todas las especialidades, pero el doctor Llano no había olvidado a su viejo amigo Sergio Bernal. Así que una noche, pasadas las 9, recibí una llamada suya en la que de forma perentoria me dijo: Sergio, es tu última oportunidad. El grupo de ortopedia será de 8, que ya estábamos completos, pero nos acaba de renunciar el doctor Raúl Naranjo. Si quieres pertenecer, tienes que decidírmelo hoy mismo, pero es hoy. No podría esperarte hasta mañana. La acción está costando ya 8 millones. Piensa, puedes llamarme a la hora que quieras, pero te repito que sea hoy mismo. Lo oí hablar sin pronunciar una palabra hasta cuando terminó. Yo soy el nuevo socio Carlos, le contesté, y no me tembló la voz. No reuníamos mi esposa y yo en ese momento ni lo suficiente para envenenar una cucaracha. Pero Dios proveerá, me dijo ella, que ha sido siempre mi apoyo. Y dicho y hecho, Dios proveyó, y aquí estoy haciendo esta digresión a la historia de la clínica para contar la mía. Ocurrió que la esposa del doctor Raúl Naranjo, que trabaja en la constructora Ramón H. Londoño y compañía, y era una de las muchas personas que en la ciudad no creían que pudiera ser exitoso el proyecto de fundadora clínica grande, le sugirió que se retirara, con el argumento de que una clínica como la que mostraba el proyecto debería ser construida con ladrillo a la vista, con el fin de abaratar los costos. En el primer mantenimiento de pintura de las fachadas blancas se van a quebrar, dizque le dijo. Opinión diferente tuvo entonces la banca antioqueña, que con una visión optimista y de largo plazo se prestó para tomar parte en el nacimiento de la nueva clínica para Medellín. 17 bancos apoyaron con sus portafolios completos un proyecto en el que tantos no creían y al que algunos llamaban despectivamente la clínica de la tomatera. Tan cierto es que eran muchos los que no creían en el nacimiento de una nueva clínica, que los siguientes casos, borrados tal vez de la memoria de muchos, son muestra patente de dicho escepticismo. En una de las asambleas de socios que todavía tenían lugar, en una ramada construida en el lote para guardar materiales, una señora desconocida pidió la palabra. Buenas noches, dijo. No soy médica ni represento a ningún médico, pero veo que ustedes están embarcados en un proyecto de 4.000 millones de pesos, que es una cifra astronómica. Yo vengo a proponer que si soy recibida por la promotora médica, estaría dispuesta a aportar el monto completo hasta terminar la obra. Sobra decir que la propuesta fue unánimemente rechazada. La proponente era la periodista Margarita Escobar, a quien pocos años después de recibir el rechazo mencionado, balas asesinas del narcotráfico le quitaron la vida
en un episodio ocurrido en la ciudad de Pereira, en el que murió también uno de sus hermanos. Por la misma época se presentó en una asamblea el doctor Humberto Gómez Restrepo, quien tenía el honor de haber recibido el primer título de cirujano general expedido por la Universidad de Antioquia, hombre muy carismático, altamente apreciado como cirujano y de solvencia económica muy respetable, a quien en medio del desarrollo de la asamblea se le oyó decir en voz baja: hombre, yo me voy de aquí. Esto es un club de pobres. No le alcanzó la visión al doctor Gómez para darse cuenta de que 300 pobres juntos, trabajando día y noche en lo mismo, eran en realidad un rico muy poderoso. En 1989 se firmó la escritura y se consolidó la firma Promotora Médica Las Américas, bajo la gerencia de la profesional Marta Sonia Londoño, magíster en administración hospitalaria y con una junta directiva integrada por 10 médicos. Se convocó a un concurso de méritos para las firmas constructoras y después de consultar asesores en todos los campos, se decidió otorgar el diseño arquitectónico a Condiseño, las obras civiles a Conconcreto, el diseño estructural a Jaime Muñoz Duque, la interventoría a la firma de Horacio Londoño y los costos y presupuesto a Omar Obregón. El futuro demostraría la importancia de buscar siempre una buena asesoría y el acierto de la selección sugerida. Para iniciar la etapa de construcción, se decidió empezar por la torre de consultorios, porque al ser financiada casi en su totalidad por los médicos, se podía salvar el escollo de la negativa bancaria a otorgar crédito para la construcción de la clínica. Cuando la torre de consultorios completó la obra negra, la gerente volvió a tocar las puertas de los bancos en busca de financiación para construir la plazoleta comercial, para lo cual no encontró dificultades. Ya la ciudadanía y la banca empezaban a creer que el proyecto era una realidad. Como se había presupuestado en corto tiempo, se vendieron los consultorios y los locales de la plazoleta y con las ganancias de dicha operación se inició la construcción de la clínica. Para este momento se habían ya invertido los papeles. Ahora eran las corporaciones bancarias las que ofrecían financiar lo que faltaba del proyecto. En 1990 tuvo lugar la ceremonia de la siembra del primer árbol, una ceiba traída de Santa Fe de Antioquia que luce su tronco juvenil en el centro del parqueadero central y a la que le podemos decir como Epifanio Mejía: a ceiba, yo sé la historia de tu existencia temprana. Yo vi cuando te trajeron de los playones del Cauca. Un día caerá tu tronco, falto de savia y de agua, como el exánime cuerpo que cae al faltar del alma. En 1992, con 4 quirófanos y 20 camas de hospitalización, la Clínica Las Américas abrió sus puertas al público bajo la gerencia del doctor Javier Orozco Mora, cirujano general, quien se mantuvo en el cargo hasta 2 años antes de que la empresa fuera vendida a los peruanos. Tras su retiro del cargo, este fue asumido por el doctor Gabriel Sendales. La promotora médica Las Américas estaba entonces formada por la plazoleta comercial, la torre de consultorios y la clínica. Ya se había descartado el proyecto del hotel, cuyo costo se calculaba en 7.000 millones. En cambio de esto, con el nombre de Transfesa, Transportes Especializados de la Salud, la clínica ponía en servicio una flota de taxis con 20 vehículos nuevos, propiedad de algunos de los médicos socios, que ofrecía tranquilidad y garantía para sus pacientes. Este logro había sido posible gracias a la intervención de la señora Sonia Valencia Cosio, accionista no médica del proyecto. Para 1992, el área de influencia directa de la clínica comprendía 16 barrios, con 38.588 viviendas y 200.000 habitantes. Tenía 312 socios con edad promedio de 40 años. De ellos, el 87% pertenecían al sector de la salud: médicos, odontólogos, fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, etc. Ofrecía servicios en 35 especialidades médicas. En el 2018 oficialicé mi retiro del ejercicio profesional de la ortopedia. Había trabajado 26 años consecutivos en la Clínica Las Américas y había llegado ya a los 39 años de trabajo en Metrosalud, donde gracias al compromiso adquirido como contraprestación de un año sabático que me había sido otorgado para terminar la residencia, había fundado el servicio de ortopedia y trauma en compañía de los doctores Gustavo Martínez Salas y Humberto Campo Benítez. Ese mismo año se hizo pública la negociación que desde hacía 4 años venía teniendo lugar a través de la mesa de negocios de la empresa brasilera BPG Pactual y que la junta directiva de la promotora médica había mantenido en silencio. Los médicos de cada especialidad fuimos citados a una reunión en la que el gerente general y el secretario de la banca de inversión nos comunicaron los pormenores de la negociación para finalmente invitarnos a que, sin excepción, todos nos sumáramos a la venta de nuestro paquete accionario. 47 empresas médicas, todas dispuestas a adquirir un mínimo del 71% del paquete accionario,
había reunido BPG Pactual en su búsqueda internacional de un socio estratégico que estuviera dispuesto a invertir en las Américas una cantidad suficiente para pagar una inversión que a término fijo había recibido la promotora médica y pronto cumpliría su fecha de vencimiento. De estos seleccionaron 20 candidatos, los cuales, con información más detallada, compitieron por conseguir un puesto entre los 3 que finalmente disputaron una negociación en la que la multinacional peruana AUNA pudo quedarse con la empresa, haciéndose dueña del 100% del paquete accionario. El negocio se firmó el 6 de septiembre de 2018 por un monto total de $660 millones. AUNA adquirió la promotora médica Las Américas como un todo, que con excepción de la torre de consultorios, incluía también el proyecto de construcción de la Clínica del Sur. A propósito, en 1993, la promotora médica Las Américas abrió entre los socios un concurso para escribir la letra de un himno para la Clínica Las Américas, concurso que nunca fue fallado. Yo participé con la siguiente propuesta: himno para la Clínica Las Américas. Aplaudamos con júbilo la medicina antioqueña, que hizo florecer un árbol colosal en tierra yerma. Con voces de primavera y alientos de gente nueva, pronunciaremos el nombre de Clínica Las Américas. Conquista de mis esfuerzos, trabajo de 1000 cabezas. En tus manos quedó escrito que la unión hace la fuerza. Los sueños fueron el yunque donde se forjó la idea a golpes del sacrificio de gente ilusa y modesta. La honestidad fue el cimiento de tu estructura cimera, cimiento de vida eterna que no es virtud de cualquiera. La privación fue la fuerza, la ilusión fue la cantera donde se pulió la piedra de tu figura pionera. Sergio Bernal González. Bueno, no voy a leer un año sabático porque realmente la clínica fue demasiado largo. Voy a leer 2 poemas de su autoría, porque realmente ya siempre nos ha consumido tiempito. Entonces le damos vistazo, que es un poema de Sergio, dice: un paisaje centenario de troncos enmohecidos, alberca, huerta y establo, abajo rezonga el río. Un caserón refractario a los siglos y al olvido. Todo semeja un retablo. Hay un sol recién nacido. Con el corazón inmenso, yo desde mi sitio pienso, si yo habitara este nido, pero el bus pasa de largo y con un bostezo amargo prosigo mi recorrido. Voy a leer otro poema y creo que damos por terminada lo presentado por el doctor Sergio. Para vivir mejor. Para vivir mejor no hay requisitos. Que no medre el bolsillo, que París no sea visto, que el jardín primoroso de Cupido no florezca, es lo mismo. Para vivir mejor, nada de mimos, solo un poco de amor y un tris de tino, para poder mirar por el rabillo las cosas, el vecino. Para vivir mejor, ahora estoy listo a destruir castillos, a desandar caminos, y en toda la mesa de la vida a beber de sus vinos. Para vivir mejor, que sea hoy mismo, así de desprovisto, sin más filosofismos, con éxito o sin éxito, pero que sea hoy mismo. Bueno, hemos presentado, señores académicos, lo que el doctor Sergio Bernal quería que ustedes escucharan, lo esencial del ser médico y partes de sus libros que ya les mencioné. Si tienen algún comentario, es el momento antes de continuar con la exposición del doctor Cristian Koch. Por el momento, doctor Sergio, le damos la bienvenida a la Academia de Medicina de Medellín. Por lo pronto también, doctor, extraordinario me parece esta presentación. Es una delicia el escuchar estas palabras, además que están cargadas de toda esa cercanía con lo que fue la historia de nuestra disciplina médica y especialmente la Clínica Las Américas, en las que yo también estuve involucrado y me emociona mucho conocer desde el principio hasta el momento en que vendimos cómo realmente esa historia se dio en forma como bendecida, si me permiten decir así. Felicitaciones al doctor Bernal, realmente estoy muy conmovido. Muchas gracias por esa presentación tan bonita y a usted, doctor Mario, por hacer esa intermediación tan excelente. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Le damos la palabra al doctor Juan David Bravo. Y buenas noches. Gracias, doctor Melguizo, por la exposición tan maravillosa de este relato de Sergio. Me emociona muchísimo todo lo que es hoy ha sido su vida. Me siento
absolutamente conmovido, emocionado. Hace mucho tiempo yo no lo veía, fue un gran amigo por estar casado con Ángela María Sierra, una gran colega y querida amiga, compañera de residencia. Y no, solo me resta decir que, Sergio, qué orgullo, qué emocionante, qué pluma, qué palabras tan hermosas y qué relato tan conmovedor, además de ameno. Bienvenido a la academia y supremamente emocionado con esto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Juan David. Le damos la palabra al doctor Tiberio Álvarez. Adelante, que tiene la mano levantada. Gracias, señor presidente. Para felicitar también y abrazar, así sea lejanamente, al maestro Sergio. Él me pidió que escribiera el prólogo a su hermoso libro porque me emocionó desde un principio. Y como le decía, él es grande por lo que sabe, pero más por la humildad que encierra. Es un momento de poesía, de recuerdo, de nostalgia, de un trabajo médico a profundidad, siempre pensando en el paciente. Y como dice el señor presidente, una pluma especial para escribir. No se pierde el tiempo leyendo a Sergio. Felicitaciones, maestro Sergio. Gracias, Tiberio. Sí, ya iba a comentar el prólogo a su libro, el segundo de sus libros, es del doctor Tiberio Álvarez, que el doctor Sergio se lo pidió a él concretamente. El doctor Santiago Acevedo tiene la mano levantada. Adelante. Muchas gracias, doctor Melguizo, y muchas felicitaciones al doctor Sergio Bernal. Hermosa su exposición sobre su experiencia de vida y el ser médico está hermoso. Y su valentía para luchar con esa enfermedad de Parkinson es un ejemplo. Quiero como una anécdota y como decirle una cosita que no estuve nada de acuerdo. En su historia dice que él nunca quiso ser profesor, que de pronto no tenía virtudes o alguna cosa. Pues yo fui alumno de él, como seguramente fuimos muchos, cuando él era residente y de tercer año nosotros rotábamos en el internado, en ortopedia. En ortopedia infantil nos tocó ser los que le ayudábamos como internos, y nos enseñó mucho con tanto la parte de la práctica y la cosa, como el trato a las personas, de manera que también yo me considero su alumno, doctor Bernal, y muchas felicitaciones. Gracias, doctor Acevedo. Si alguien más quiere levantar la mano, quiere hacer un comentario hacia el doctor Sergio, al cual además lo he visto conmovido con las palabras de todos ustedes, ¿no? No había visto yo a nadie con tantas ganas de ingresar a la Academia de Medicina de Medellín como el doctor Sergio Bernal. El doctor Tiberio es testigo de eso, porque es que quería estar en la academia, está feliz de haber llegado a este punto y tengan la seguridad de que nos va a ayudar muchísimo en las labores diarias del funcionamiento de la Academia de Medicina de Medellín. ¿Alguien quiere comentar algo más? Si no es así, pues entonces... La doctora Silvia, Mario. La doctora Silvia tiene levantada la mano. Adelante, doctora Silvia. Buenas noches, doctor Mario Melguizo, y a todos los académicos. No conocí al doctor Sergio. Quiero darle un abrazo de felicitaciones por la calidad humana que muestra en todo su texto, por la generosidad y humildad con que hace un relato de su vida y por los relatos históricos sobre la fundación de la clínica que la desconocía. Un abrazo muy cálido y bienvenido, doctor. Muy feliz de estar con usted. Muchas gracias. Doctora Silvia, muchísimas gracias por sus palabras, muy sentidas también, un tributo de admiración al doctor Sergio Bernal. Si alguien quiere intervenir, ¿alguien más o suficiente? El doctor Iván Darío Vélez Bernal quiere intervenir. Adelante, doctor Iván Darío. Gracias, doctor Melguizo. Pues Sergio ha sido mi compañero, estudiamos medicina juntos,
muy allegados, muy cercanos unos a otros. Sergio me contaba una anécdota que pues yo la había olvidado, y es cuando tuve la primera oficina en la Facultad de Medicina, tercer piso de parasitología. Tenía colocado en mi cartelera un poema escrito por Sergio. El poema que me gustó mucho en ese momento, lo coloqué, y después Sergio me hacía ese comentario de esa satisfacción que le había dado el saber de que yo tenía colocado en la cartelera un poema de él. Hemos sido muy allegados, hemos sido muy buenos amigos, quiero muchísimo a Sergio, y realmente yo creo que, como lo expresé en algunas de las reuniones y evaluaciones, gana mucho la academia con la presencia de Sergio entre nosotros. Bienvenido, Sergio. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Iván Darío. Bien, yo pienso que ha habido ya muchas manifestaciones de los académicos. El doctor Sergio quiere decir algo. Se me escucha. Se me Sí. escucha. Sí, Sergio, adelante. Escuchamos muy bien, doctor. Es que a todos la participación y la reputación que tuvieron por mi presentación. Como podrán notar, yo no tengo ya voz. No tengo ganas de vivir. Estoy animado. Estoy deprimido. Yo le agradezco mucho todo lo que han dicho todos, que me entusiasma mucho y me llena de alegría. Entonces, le agradezco por prestarme la voz, lo mío. Entonces, le agradezco mucho el padrinamiento. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Bien, doctor Sergio, ¿no? De nuevo, entonces, hace usted parte ya a partir de hoy, en este momento, de la Academia de Medicina de Medellín. Muchísimas gracias por todos sus aportes y